Bien, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Creo que ya estamos en un buen número. Vamos a empezar nuestra clase esta tarde, jueves 6 perdón, sí, 6 de mayo. Y bueno, en esta oportunidad vamos a, vamos a iniciar un nuevo tema, el tema número 7 de Ciencias Sociales, que nos lleva a conocer dos instituciones importantes dentro de lo que es, en este caso ya, eh, el Estado boliviano, tal vez muy desprestigiados, muy venidos a menos durante esta época actual por las cuestiones que pueden significar, ¿no? Hoy vamos a hablar de las Fuerzas Armadas bolivianas y de la Policía Boliviana en nuestro Estado plurinacional. ¿Ya? Entonces, el tema número 7 nos invita a conocer, en este caso, este elemento de que todos los países, todas las naciones, pues necesitan garantizar, en este sentido, un sistema de seguridad, tanto de forma interna como de forma externa, que les permita, en este caso, a los ciudadanos, al país, a la nación, tener esa garantía, esa seguridad adentro de la sociedad, adentro de Bolivia y también afuera. Y las dos instituciones llamadas a velar, a controlar por ese orden, que haya orden dentro de Bolivia, dentro de las ciudades, dentro de los departamentos, dentro del territorio boliviano, por ejemplo, adentro, pues es la Policía Nacional, ¿no? Y bueno, quienes se encargan de resguardar la soberanía del país, nuestra, nuestra identidad, nuestras características como país ante cualquier amenaza externa, qué sé yo, pues invasiones de otros países, agresiones y demás, pues son en este caso las Fuerzas Armadas, los soldados, en otras palabras, ¿no? Entonces, este tema es el que nos va a llevar a estudiar cosas interesantes. Partimos de la primera premisa de este tema, seguridad nacional. ¿Qué vamos a entender, estimados jóvenes, por seguridad nacional? Dice que en un concepto más sencillo, pues seguridad nacional se refiere a esa noción de estabilidad, calma, tanto a nivel interno como a nivel externo en este caso, ¿no? La seguridad nacional es muy beneficiosa para el desarrollo del Estado. Sí, jóvenes, con seguridad, ¿no es cierto? Pues definitivamente este elemento de seguridad es una garantía, aunque lamentablemente estas instituciones hoy están siendo rebasadas, en especial la policía, pero bueno, son ellos quienes nos deben generar esa garantía, por ejemplo, al interior de la ciudad, de que tú puedas salir sin temor a las calles, ¿no? A ser agredido, a ser violentado de alguna manera, ¿no? Entonces, esa es la labor que deberían cumplir ellos, por ejemplo. Ahora, en tiempos de, en tiempos antiguos, esta seguridad era muy, pero muy débil, ¿ya? Fundamentalmente en esos tiempos de la antigüedad, esa seguridad de los estados, de los países, consistía fundamentalmente en prevenir y rechazar cualquier tipo de amenazas. Hace tiempo, pues, estamos hablando de, qué sé yo, edad media, edad antigua, este, eran muy comunes los enfrentamientos a través de guerras entre los diferentes estados y países, ¿no? Por eso es que en la historia encontramos, pucha, si nos vamos a Europa, por ejemplo, no sé pues cuántas veces se habrán enfrentado, qué sé yo, entre franceses e italianos, o italianos alemanes, o los ingleses, en una constante de querer conseguir más espacio vital, más tierras, y eso pues generaba amenazas. Entonces, los países, los estados, los pueblos tenían que organizar definitivamente estos elementos que garanticen la actividad, o perdón, la seguridad nacional. En la actualidad, los problemas de seguridad han cambiado. O sea, ya no es tanto, no vamos a escuchar que Brasil haya invadido territorios bolivianos,
o que Argentina haya tomado, qué sé yo, la parte sur de Chile, ha hecho una invasión con sus soldados y todo eso ya no. Ese tipo de cuestiones de amenazas, pues son del siglo pasado definitivamente, ¿no? Entonces, además de los problemas que puede haber en Medio Oriente sobre Israel, Palestina, Siria y demás actualmente, pues parece que en todo el mundo no hay ese tipo de problemas, por lo menos en América no tenemos ese tipo de problemas. Pero a diferencia de esos, ¿no? A diferencia de esos problemas, muchachos, pues lamentablemente han aparecido otros problemas que son también bastante complicados. Y ahí entra, por ejemplo, lo que es el terrorismo, ¿no? El narcotráfico, los riesgos ambientales, los riesgos sociales que se están cumpliendo. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy en Colombia, por ejemplo? ¿No? Esos movimientos son bastante fuertes, pero partamos por el primero. ¿Qué es el terrorismo? Este terrorismo se da fruto de qué? Definitivamente de personas, de grupos que son asistémicos, se les llama así, es decir, no están de acuerdo con el sistema, el modelo, la forma en la que se lleva adelante, en este caso, un Estado, un país, una nación. O sea, no están de acuerdo con el gobierno ni nada en ese sentido, ni con el sistema que se utiliza en la economía y todo eso. Entonces, estos sistemas de terrorismo, pues, Buenas lamentablemente, tardes. buenas tardes, lamentablemente en ese afán de querer romper ese sistema, este, recurren a situaciones bastante complejas, complicadas. Gracias a Dios, en Bolivia, por ejemplo, este problema del terrorismo no es un problema serio, ¿no? Han habido grupos guerrilleros, sí, el Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Pero que han sido controlados, ¿no? Que han sido dominados, y no pasa lo que pasa en otros países, por ejemplo. Sin ir lejos, aquí al lado, nuestros vecinos, los peruanos, tenían un grupo guerrillero bastante fuerte, bastante complicado y que muchas veces ingresaban a Bolivia, ¿no? Por ejemplo, este grupo se llamaba Sendero Luminoso, el grupo terrorista de Abimael Guzmán, así se llamaba su líder. Entonces, ellos, por ejemplo, inclusive detectaron a personas ricas en Bolivia, ingresaron en territorio boliviano, los secuestraron y pidieron unos rescates increíbles por la libertad de estas personas. Entre ellas, por ejemplo, pues estaba don Samuel Doria Medina. A él, los de Sendero Luminoso, lo secuestraron y pidieron un rescate con una cantidad importante de dinero. ¿Qué hicieron? Pues tuvieron que pagar. Y el terrorismo empezó a generar esa zozobra en la sociedad. En otros países todavía el problema es mucho peor, ¿no? Si nos vamos a Medio Oriente, si nos vamos por allá, grupos como Hezbollah, los talibanes y demás, donde a los niños, desde niños, les enseñan a utilizar armas, a disparar, a matar, les lavan el cerebro y les enseñan inclusive a morir por el grupo guerrillero, ¿no? Por eso ustedes van a ver que en esos lugares, por ejemplo, hay personas, ¿no? Que una cuestión no sé cómo se llama, pero bueno, en una cuestión de esa convicción que tienen, se entran a los micros, a los buses, a los trenes cargados de, de dinamitas, de bombas y explotan, ¿no? Esos hombres bomba que definitivamente causan terror. Entonces, ese es un problema actual, ¿no? Ese es un problema no de seguridad, de inseguridad nacional más bien. Y hay muchos países que tienen que luchar contra esto que es el terrorismo. Y ahí están las Fuerzas Armadas, ahí está la policía para tratar de evitar este tipo de movimientos. Hablar de narcotráfico es hablar de algo que está muy cerca de nosotros, ¿no? Es más, Bolivia es el tercer país productor de cocaína a nivel, a nivel mundial, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hace tiempo no era un problema el narcotráfico en Bolivia. En 1980 producíamos coca y harta cocaína, ¿no?
Pero el problema no era para nosotros, el problema era que toda esa droga, en su gran cantidad, pues se iba a Estados Unidos, se iba a Europa, o sea que el problema era para ellos, ¿no? Por eso es que Estados Unidos, por ejemplo, vio que sus generaciones de los 80, 90, la época de los hippies, donde decían amor y paz, creo que decían ellos, ¿no es cierto? Pues era una generación de gente que se estaba drogando de una manera increíble. Y Estados Unidos vio que si eso seguía así, pues sus futuras generaciones iban a terminar por hundir a Estados Unidos. Por eso empezaron una lucha contra el narcotráfico. Pero la cuestión de la cocaína en Estados Unidos es tan grande que, bueno, más de uno decían que la cocaína, la droga en Estados Unidos para el norteamericano es como la taza de café que se toman en la mañana. O sea que ya es ya muy normal. Así que tratar de acabar con el narcotráfico, con el tráfico de drogas allá en Estados Unidos era complicado. ¿Dónde había que atacar? En los lugares donde se produce. ¿Dónde se produce? Colombia, Perú y Bolivia. Entonces empezaron a mandar soldados, empezaron a mandar rangers, helicópteros, dinero y todo eso para que acá se deje de producir cocaína, ¿no? Y se empezaron con las erradicaciones y empezaron a utilizar bala a quienes no querían, a los cocaleros que no querían dejar de producir coca. Y pues ahí se convirtió un problema bastante fuerte. Los muchachos que iban a hacer su servicio militar en Cochabamba, en el trópico, no iban a manejar armas, a disparar, a marchar y demás cosas, ¿no? No iban a aprender mucho de eso. Agarraban lo que les daban era machete para ir y empezar a erradicar la coca, ¿no? A cortar, a destruir estas producciones de cocales allá. Entonces, ese narcotráfico hoy, hoy sí ya es un problema para nuestro país. O sea, ya no somos una Bolivia que solo vende droga, ¿no? Somos una Bolivia también, lamentablemente, que consume droga, ¿no? Es por eso que, pues no vamos a negar las cosas. En el colegio más de una vez se ha encontrado, qué sé yo, pues, marihuana, por ejemplo. Un año donde yo estuve este, en la comisión de disciplina, si más no recuerdo. Bueno, no estaba en la comisión de disciplina, pero bueno, me llaman a dirección bueno, yo era tutor de un quinto de secundaria, creo esa vez, y me llaman y me dice, profe, mire su alumno, y cuando lo veo, pues en dirección, el muchacho estaba totalmente drogado, ¿no? Estaba totalmente drogado, en los ojos se le nota el tiro cuando están bajo esa situación. ¿Y dónde lo había hecho? En el colegio, en la hora del recreo, ¿no es cierto? Entonces, ya es un problema en nuestra sociedad. Hablamos de riesgos ambientales cuando lamentablemente el mundo está destruyendo o está siendo destruido por el ser humano. Ya las fábricas a nivel mundial, por eso estas potencias están atentando contra el medio ambiente de una manera increíble. Y con nosotros pasa algunas cosas, como lo que pasó el año 2019, cuando hubo un tremendo incendio en Santa Cruz, Beni y todas estas regiones, donde millones de hectáreas, pues al final terminaron siendo convertidas en carbón y en ceniza, ¿no? Ese tipo de daños ambientales a nivel mundial está. ¿Quiénes están para apoyar acá? En ese sentido también los militares. Y cuando hablamos de también de elementos de riesgos sociales, ¿no? Hoy está pasándole a Colombia, donde su gente está saliendo, está protestando, está quemando, así lo que pasó en el 2019 con nosotros, ¿se acuerdan? Quemando instituciones y todo eso. No fue nuevo en Bolivia. Lo que pasó esa vez, pues yo ya lo había visto en otras oportunidades, ¿no? El 2001, el 2003, el 2006, este, y son lamentablemente descontentos de la sociedad. Y hoy le tocó a Colombia. El año pasado, el año pasado le tocó a Chile, más antes le tocó a la Argentina. Y bueno, ¿qué es eso? Es un grupo de gente descontenta con el orden social que se tiene, con el sistema que se está implementando en su país. Entonces, para todo esto, por eso es que los policías salieron a defender, los militares también salieron a defenderse en Cata, en La Paz, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen ese deber
esa orden de mantener esto que se llama seguridad nacional, ¿no? Ahora, hay una diferencia. Cuando hablamos de seguridad nacional, nos referimos a la protección como Estado, del Estado, del país, de Bolivia, como quieran llamarle, con respecto a todas las otras naciones y el elemento internacional. Y cuando hablamos de seguridad pública, ¿no? Estamos en este sentido hablando de la capacidad que tiene el Estado para proteger a sus ciudadanos, ¿no? Esa seguridad de que la gente puede salir y transitar respetando el orden y la institucionalidad a través de cualquier parte del Estado, ¿no? Entonces, con ustedes hemos hablado, por ejemplo, de leyes de discriminación, racismo y todo en temas anteriores, ¿no? Entonces, esa libertad que yo tengo como colla, les diría así, de salir y que no me estén agrediendo en el micro y me estén diciendo colla y otras cosas. Y lo mismo en el occidente, ¿no? Entonces, esa es seguridad pública. Seguridad pública es de que yo salga y en la esquina no me estén asaltando, aunque lamentablemente eso ya se ha hecho muy común en Santa Cruz, ¿no? Este, decían que un dicho típico de Santa Cruz, lo decían, bueno, cuando yo llegué me decían eso, es ley del buen cruceño la hospitalidad, ¿no? Algo así decían. Hoy creo que cambió la cosa, pues alguien decía por ahí, ya no es ese el lema de Santa Cruz. El lema de Santa Cruz dice que hoy es, pues arriba las manos, es Santa Cruz, algo así. Entonces, pero bueno, esa seguridad, muchachos, esa seguridad, pues no las tiene, esa seguridad pública no las tiene que dar, por ejemplo, la policía. Por último, la seguridad nacional garantiza la sobrevivencia de la nación en un contexto internacional, como Estado, ¿no es cierto? Como Estado soberano e independiente. Por eso se hace necesario generar un gasto importante en la seguridad nacional y la seguridad pública. Esos militares que ustedes ven ahí, todo, la ropa, la movilidad, el salario, los armamentos, todo definitivamente lo eroga el Estado del país. Una parte importante de nuestros ingresos, de nuestros recursos como país, pues se van precisamente a, a sostener, a solventar a estas dos instituciones. Ya, es más, a ver, cuando, no sé quiénes de ustedes, los varones, se irán a hacer su servicio militar al año, y bueno, pues se van, cuando se presentan, después de la revisión y de todo eso, te llevan, ¿no? Te llevan a una especie de depósito donde están los pantalones, las blusas le dicen a la camisa, ¿no? A la camisa, los kepis le dicen a la gorrita que utilizan los soldaditos, están ahí, y las botas también. Entonces tú tienes que buscarte ahí la, las botas que mejor estén, pero ya son usadas, ¿no? Son usadas de los anteriores soldados que ya se han ido, que se han licenciado, antecitos. Y tienes que buscar eso, tienes que buscarte unas botas que estén sanas, que te sirvan y todo eso, ¿no? Igual, toda la indumentaria, ¿no? Los sacos y todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque recién a ti te va a llegar a medio año tu ropa nueva, si ustedes quieren, ¿no? Y todo eso corre por cuenta del Estado, ¿no? Imagínense, esas botas militares no cuestan pues 100 pesos, ¿no? No cuestan así, son carísimas entonces, y el Estado tiene que comprar botas, tiene que comprar cascos, tiene que comprar todo eso. De manera que esa es una cantidad importante. ¿Y por qué hacemos ese gasto? ¿Por qué la necesidad de tener militares, por ejemplo? Porque es fundamental. No sabemos en qué rato nuestra soberanía, nuestra independencia, pueda ser agredida. No sabemos en qué momento pueden agredirnos. Y por eso tenemos que comprar tanques, aviones, armamentos, fusiles y todo eso. Para garantizar, ¿no? Que en cualquier momento, pues, si hay un ataque, pues estemos listos para la defensa, ¿no? Y cuando hablamos de la policía, peor todavía, ¿no? Peor todavía. Ellos igual generan un gran gasto a la sociedad. Vamos con la primera. Les decía,
volviendo atrás, la seguridad nacional está garantizada, sobre todo, la seguridad del país está garantizada por dos instituciones, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Vamos con la primera. ¿Cuáles son las responsabilidades de las Fuerzas Armadas? ¿No? Estas Fuerzas Armadas que, como ustedes pueden ver ahí, se divide en tres y tal vez en otras más cuando hablamos de algunas unidades que son anexas a las Fuerzas Armadas. Pero las que históricamente se manejaron fueron estas tres. El Ejército de Bolivia, que incluye a la Policía Militar, los PMs, así se les llamaba. No sé si seguirán llamándoseles así. Ellos son, ellos son lo que comúnmente llamamos la infantería. Ya esos son los soldados de a pie, los soldados que hacen o tendrían que hacer esa lucha cuerpo a cuerpo con su fusil, su metralla, no sé, el armamento que tengan. Dos, la Fuerza Aérea de Bolivia, ¿no? Esa Fuerza Aérea que, como dice ahí, se encargan de velar por lo que es, en este caso, ya la cuestión de la soberanía aérea. Lo vamos a ver enseguida. Y la Armada de Bolivia o Fuerza Naval. Entonces, las Fuerzas Armadas es una organización oficial, legal, establecida en los estados, encargados de esta palabra mágica, de la defensa de agresiones tanto externas como internas. Cuando la policía es rebasada, ¿no? Sale a apoyar, en este caso, los militares. También velan por la seguridad, estabilidad y protegen la Constitución. A ver, yo les pregunto una cosa y espero que a ver si me puedan contestar unas dos personas por lo menos. Eh, en este último momento, cuando lo derrocan a don Evo Morales, lo sacan del gobierno, ¿hubo golpe de Estado o no hubo golpe de Estado? ¿Qué dicen ustedes? Hola, ¿no hay nadie? ¿Estoy solito? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Hubo o no hubo golpe de Estado? A ver, coméntenme. No hubo. Ya, Buenas tardes, profesor. buenas tardes. Alguien por ahí dijo que no hubo golpe de Estado. Yo Ya. ahorita le digo que estoy analizando cómo responderle. Bien. Hay quienes dicen que sí fue, y hay muchos que dicen que no hubo tal golpe de Estado. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque las Profesor, fuerzas, yo sí, creo que fue que hubo golpe de estado fue de años, profesor. ya, ya, bien, eh, que dio golpe de estado para que nadie pueda hacer nada. ya. ¿Saben? Ese es un problema que seguramente se lo va a dilucidar más adelante. Y mucho por eso, cuando ustedes se agarren y quieran conocer un hecho histórico, nunca es bueno que se queden con un solo libro. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué tal si el historiador que va, porque ahorita ustedes son fuente viva de este hecho, porque ustedes han vivido lo que ha pasado en 2019 y todo eso, ni para decir que eran muchachitos o niñitos o no se daban cuenta, ustedes claramente se daban cuenta de las cosas que estaban ocurriendo. Y a partir de eso, pues seguramente ustedes, como decía alguien por ahí, no hubo golpe, otros decían que sí hubo golpe, entonces podrán contar una parte de esta historia, ¿no? Pero que ustedes no crean, los historiadores también tienen posiciones políticas. Y algún historiador que es, qué sé yo, masista, ¿no? Porque esto se va a contar, así como ustedes van a estudiar, estamos estudiando cuestiones de la historia, por ejemplo, vamos a estudiar la revolución de 1952 con ustedes, ¿no?
Así, y eso pasó hace cuántos años atrás, ya hace 70 años atrás. ¿Qué significa eso? Que sus hijos, sus nietos posiblemente, así como ustedes están aprendiendo historia, van a estudiar esto que hoy ha pasado en Bolivia, ¿no? Entonces, ¿y dónde van a recurrir? A libros. Ahora, ¿qué pasó si ese libro, pues lo ha escrito un masista? Pues el masista va a decir que el 2019 un señor de apellido Camacho logró comprar a la policía, pactó con los militares y le quitaron el apoyo al presidente. Y bueno, le pidieron su renuncia y por eso se dio un golpe de Estado, ¿no? Entonces, si nos quedamos con esa versión, pues simplemente ese muchacho, ese estudiante se va a quedar con esa versión y va a decir, sí, hubo golpe de Estado. Pero por ahí, por otra parte, le toca en suerte leer un libro, qué sé yo, pues de un feraz opositor, por ejemplo, al MAS como don Carlos Valverde, ¿no? Donde Carlos Valverde va a decir que lo que no, lo que hubo fue de verdad un fraude y a raíz de esa necedad de Evo Morales de querer encaramarse en el poder, generó fraudes y todo eso y el pueblo boliviano se levantó en contra de esa arbitrariedad, de esa dictadura, de ese abuso, y logró derrocar al gobierno de facto, al gobierno, perdón, al gobierno dictador y demás. Entonces, ahí, por ejemplo, en ese libro va a decir con seguridad que no fue golpe de Estado. Entonces, por eso es que la historia se tiene que valorar desde los dos puntos de vista. Ahora, ¿fue un golpe de Estado o no? Pues esa posición ya la van a tomar cada uno de ustedes. Lo claro, y en lo que vamos en este tema, por ejemplo, es que ellos, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, los militares, no pueden hacer política. Ellos juran una obediencia ciega, en este caso, a sus mandos militares y a la constitución política del Estado. ¿Saben? Quienes se vayan a hacer su cuartel al año, van a entrar al cuartel y los primeros 6 meses van a ser, bueno, allá en Sucre nos decían sarnas, ¿no? Sarnas, mostrencos, no sé cómo les dirán acá. Pero en esos 6 meses no eres nada en el cuartel, eres la cuestión más, en jerarquía, ¿no es cierto? Eres la cuestión más baja. Si tú has entrado este año en enero, han habido otros soldados que han entrado el año pasado en junio, julio más o menos. Ya están 6 meses. Ellos, por haber entrado 6 meses antes que vos al cuartel, ya son soldados antiguos y por lo tanto tienen más jerarquía y tienen el derecho de mandarte, de ordenarte ahí en el cuartel, ¿no? Y a diferencia de la vida civil en el cuartel, las cosas se obedecen, no se discuten, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando nosotros éramos armas todavía, pues los antiguos a veces, bueno, es una por otra, pues, ¿no? Seguramente ellos les hicieron también lo mismo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que una vez nos llamaron, Sarnita, ¿no? Sarnita, ven, 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 ven. Y alzó del piso unas 3, 4 piedritas y nos dio y nos dijo, anda a la cantina era la tienda que había ahí adentro del cuartel, y anda comprándolo una hamburguesa y una soda. Es una orden, ¿no? Y me vas a traer mi cambio, creo que no me traigas. Es una orden. Y en el cuartel aprendes eso. A no decir, no, no podías decirle, pero mi antiguo me está dando piedras, ¿cómo voy a comprar con piedras? Nada. Es una orden y la orden se cumple. No hay otra. Entonces, por supuesto, no ibas a ir a la cantina y pagarle piedras a la señora que vendía ahí, ¿no? Tenías que sacar de tu plata y comprar y llevar y darle cambio más todavía. Y es que, con esto, ¿qué les quiero decir? Que en el cuartel no se discute las órdenes. Y hay una jerarquía, una obediencia, ¿no? El soldado raso, ¿no es cierto? Tiene que obedecer al dragoneante, al cabo, porque tienen más jerarquía militar, ¿no? Y es así, el sargento está abajo, el sargento obedece al capitán, el capitán obedece al coronel, el coronel al mayor, el mayor al general de tropa y el general, escuchen bien, al presidente de la República, ¿ya? Por eso es que cuando
De esto se agarra, por ejemplo, el MAS ahora, cuando sale el señor Calimán y le dice al presidente, le sugiero, señor presidente, que renuncie, ¿no? Es como que el soldado raso le dijera al capitán o al sargento, le sugiero, sargento, le sugiero a mi sargento, le sugiero a mi capitán que se retire del cuartel, algo así. Y por ley, por norma, el servicio o los militares no pueden hacer eso. Tienen que aprender a respetar su posición y la jerarquía, ¿no es cierto? Por eso es que ellos, los militares, están prohibidos totalmente de hacer cualquier tipo de política. Ahora, don Manfred Reyes Villa era militar y para volverse político tuvo que renunciar a ser militar, por ejemplo. Entonces, estas Fuerzas Armadas tienen esa cuestión, esa responsabilidad de proteger y subordinarse. Por eso han escuchado el lema, ellos siempre gritan esto, subordinación y constancia. ¡Viva Bolivia! Y ahí depende de la compañía, yo estaba en la compañía C, compañía de hierro C, hacen su grito de guerra. ¿No es cierto? Entonces, en esa situación y en esa cuestión, pues estas Fuerzas Armadas tienen esa responsabilidad de velar la constitución política del Estado y someterse a la autoridad jerárquicamente superior en este caso. Lamentablemente muchas veces transcribieron esto los militares, ¿no? Bien, además del ejército boliviano, además de la Fuerza Aérea de Bolivia, además de la Armada o la Fuerza Naval de Bolivia, además de todo eso, pues existen otras unidades más, como por ejemplo las unidades de servicio premilitar de Bolivia, ¿no? Que alguien decía por ahí, el servicio premilitar es como ir a jugar a los soldaditos los días sábados, decía, ¿no? Se hacían la burla aquellas personas que se fueron siempre a hacer su servicio militar y se quedaron un año allá. Entonces, están los premilitares, están los grupos de reserva, está el famoso SAR, ¿no? El servicio auxiliar, en este caso de salvamento y todo eso. Y bueno, todo esto compone eso que se llama las Fuerzas Armadas de Bolivia. Ya, pasamos a la siguiente diapositiva. Este ejército boliviano, el ejército, la infantería, fue creada ya hace muchos años, inclusive antes de que Bolivia, inclusive antes de que Bolivia se llame así, 1810, por primera vez se emplea una organización militar en nuestro territorio, ¿no? Pero oficialmente fue creada el 7 de agosto de 1825, un día después de que firmábamos el acta de independencia y nos llamamos Bolivia. Actualmente el ejército boliviano cuenta con más o menos unos 37.000 efectivos que están distribuidos en los diferentes batallones, ¿no? Ahora hay diferentes batallones, por ejemplo, el de infantería. Yo, por ejemplo, estuve en la ciudad de Sucre en el batallón 2 de infantería. Hay otros batallones como los batallones de ingeniería, los BATING, que les llamaban así. Y bueno, los soldaditos están distribuidos en diferentes regimientos, ¿no? Y batallones también. El ejército de Bolivia tiene como misión fundamental defender la soberanía y la integridad del territorio nacional. Por eso yo me pregunto, no sé qué hacen los soldaditos, por ejemplo, el octavo de infantería acá en Santa Cruz, deberían estar allá en la frontera, ¿no? Cuidando, sentando soberanía. Como que hay regimientos militares en las fronteras, por ejemplo. ¿Ya? También ellos tienen la misión de participar en la comunicación del territorio a través de la construcción de caminos o vías. En Sucre nadie quería ir al batallón quinto de infantería, el BATIN, ¿no? El batallón quinto de ingenieros en este caso, porque ir allá era ir a trabajar con pico y pala, ¿no? Era ir a trabajar, a arreglar caminos y todo eso. Esa era su función definitivamente, ¿no? Entonces, también tienen la misión de ocupar, de desarrollar las fronteras, proteger los centros y áreas vitales del país. Por eso es que vamos a encontrar siempre
¿no? En las instituciones y en los centros económicos importantes a militares protegiendo estas regiones. También tienen un brazo importante que es el Instituto Geográfico Militar, que se encarga sobre todo, en este caso, de agarrar y levantar mapas, ¿no? Los mapas del Instituto Geográfico Militar sobre Bolivia, departamentos y todo eso, definitivamente juegan un rol importante y son los que valen de verdad. Entonces ellos editan las cartas geográficas, los mapas de nuestro país, de nuestro territorio. ¿Ya? Otras responsabilidades que ellos también tienen en tiempos de paz, ¿no? Cuando no están en guerra o no estamos en guerra, pues es la protección de las fuentes de producción, o sea, los centros donde producimos gas, por ejemplo, los centros mineros, o sea, la protección de los recursos naturales del país. ¿Ya? Pasamos a la siguiente, la Fuerza Aérea de Bolivia. Esta es la aviación, ¿no? Que comenzó en 1916, donde prácticamente se formaron por primera vez a 3 oficiales que fueron a estudiar allá a la Argentina, ¿no? Y bueno, recién a inicios de la década de 1920, Bolivia logra adquirir algunos aviones de guerra, le vamos a llamar así, que sobre todo fundamentalmente van a servir para el entrenamiento y la formación de aviadores militares. En 1923 se establece una escuela militar de aviación al mando del mayor Bernardino Bilbao Rioja. Él en 1932-35 participaría de la guerra del Chaco y sería uno de los héroes importantes en este caso de esta guerra. 1932, con el afán de enfrentar la guerra del Chaco, se va a ampliar la flota de aviones, y bueno, en 1957 toma el nombre actual, el nombre que se tiene ahora, ¿no? La de la Fuerza Aérea Boliviana. La Fuerza Aérea Boliviana tiene hoy su sede en la ciudad de La Paz, cuenta con más de 4.500 personas que están divididas en varias brigadas aéreas. Una está en Santa Cruz, otra en Cochabamba, en La Paz, en el Alto. Está repartida en 6 brigadas aéreas. Actualmente la Fuerza Aérea Boliviana está en un proceso de modernización, ¿no? Y bueno, un proceso de modernización medio que interesante, ¿no? Y por ahí ocultas dicen que hay un acuerdo entre Irán y Bolivia, donde Bolivia le está entregando a Irán una cantidad importante ¿qué se llama este mineral que tiene radiación? No me acuerdo ahorita, pero bueno, eso lo tenemos en la región de Oruro, ¿no? Y bueno, ese mineral radioactivo se lo está entregando a Irán y a cambio Irán nos va a ir entregando armamentos de última generación. Dice, ¿no? En ese afán de modernizar. Lo que yo recuerdo bien, en la época de los 90, pues se gastaron y Bolivia estaba comprando 18 aviones de guerra, ¿no? Cada uno con un valor de alrededor de $1.000.000, si mal no recuerdo, ¿no? Y compramos unos aviones de guerra, ¿no? En el momento de despegar, de hacer los primeros ejercicios, si ustedes quieren, aéreos, 3 de ellos, pum, se estrellaron y dejaron de funcionar. Ya nos quedaban 15. Pero ¿saben qué era lo más interesante? Que, que Chile también compró cinco avionetas, si más no recuerdo, ¿no? Pero ¿cuánto valía cada avioneta de las que compraban los chilenos? $18.000.000. O sea que un solo avión de los chilenos, pues valía los 18 aviones que habíamos comprado nosotros. ¿No? Chile es una de las potencias latinoamericanas en lo que se refiere a armamento y modernización. Las fuerzas aéreas bolivianas también tienen la gran misión de vertebrar al país, llevar
comunicar lugares donde no llega, por ejemplo, los aviones y demás. Transportes aéreos militares son los que se encargan, definitivamente dice, de hacer esta vertebración. Y por último, hablamos de la Armada de Bolivia o Fuerza Naval. Aunque Bolivia no tiene una fuerza, perdón, no tiene mar, donde poder asentar nuestra fuerza naval, pero indudablemente tenemos ríos navegables en esta región oriental en especial. Tenemos el lago Titicaca y son precisamente esos lugares donde ellos se asientan. La Fuerza Naval Boliviana fue creada en 1826 por Antonio José de Sucre. Su sede fue el puerto de Cobija, allá en lo que era el litoral boliviano anteriormente, ¿no? Su sede fue el puerto de Cobija y bueno, formaron parte de la escuadra también de la Confederación Perú-Boliviana cuando Perú y Bolivia, durante el gobierno de Andrés de Santa Cruz, deciden unir estos dos territorios. Durante la guerra del Acre, pues la falta de caminos para llegar a estas regiones hizo que esta fuerza naval se encargara de movilizar soldados, material bélico a través de los ríos, ¿no? Y como dice ahí, se estableció dentro del ejército una rama fluvial y lacustre. El 8 de enero de 1966 se crea la Fuerza Naval Boliviana como tercer componente de las Fuerzas Armadas. Ya el 23 de diciembre de 1981 cambia su nombre de Fuerza Naval a Armada Boliviana. A pesar, como dice ahí, de que Bolivia no tiene una salida al mar, debe considerarse que solo la costa, por ejemplo, del lago Titicaca, la costa que tenemos en el lago Titicaca, es más grande que la costa marítima que puedan tener otros países europeos, ¿no? También hoy tienen una responsabilidad fundamental de asegurar las vías fluviales, que es por donde también se trafica con drogas, se trafica el contrabando, la piratería y demás. Y bueno, pues ellos están ahí para controlar e impedir que hayan estas cuestiones referidas a eso, ¿no? Al narcotráfico, a piratería, contrabando y demás cosas. Entonces, hasta aquí, muchachos, con este tema estamos viendo lo que son las Fuerzas Armadas, lo que son estos sistemas de seguridad que los estados y los países crean para generar precisamente eso, pues seguridad interna y seguridad externa. Entonces, hoy nos vamos entendiendo qué es seguridad nacional, entendiendo qué es seguridad pública, entendiendo a lo que es las Fuerzas Armadas como tal, cómo está dividida las Fuerzas Armadas, Ejército de Bolivia, Fuerza Aérea Boliviana, Armada de Bolivia, ¿no? Estas instituciones que están encargadas sobre todo de la protección externa del país. Dentro de las Fuerzas Armadas está el Ejército de Bolivia, los infantes, si ustedes quieren. Está la Fuerza Aérea Boliviana, quienes se encargan de proteger, de controlar y resguardar ese espacio aéreo que tiene Bolivia, y la Armada de Bolivia o Fuerza Naval, que es el poder marítimo, marítimo fluvial más bien, que tenemos, ¿no es cierto?, para resguardar nuestros ríos, nuestro lago y demás cosas. ¿Dudas, preguntas que ustedes tengan hasta acá, jóvenes? Bien, si no hay nada, con eso vamos a terminar la clase de hoy. Y bueno, ya nos vamos a ver entonces en la siguiente clase. No hay más dudas, ¿no? No, profe. Todo está claro, profe.